Hoy recorreremos esta increíble propiedad en donde utilizaron unas soluciones creativas que seguro les servirán de inspiración, como estas hermosas áreas comunes o esta terraza techada pensada para disfrutar, o hasta este increíble baño en donde cada detalle juega un papel fundamental en el diseño. ¿Están listos para inspirarse? Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 82 del centro de Mérida, a una cuadra del Zoológico del Centenario, de la avenida Itzáes y del recién renovado Parque de la Paz. ¡Wow! ¿Qué tal esta propiedad con un diseño más contemporáneo y discreto al que les tenemos acostumbrados, pero con las dimensiones tan impresionantes como las de siempre? 7 metros de frente por 41 metros de fondo. Espacio suficiente para llenarla de sorpresas y detalles que les van a servir de inspiración. Aquí podemos ver cómo en la fachada utilizaron dos tipos de materiales. Un estuco como el que vemos arriba con ese acabado un poco más rugoso, o este entablillado de concreto en unos tonos diferentes y que le da también una textura espectacular a la fachada. Vemos también que utilizaron una madera de cumarú tanto en el portón que da acceso hacia la cochera como en la puerta que tenemos de este lado. Algo que nos encantó es que aquí decidieron hacer la entrada peatonal remetida con la intención de darle un poquito más de privacidad y al mismo tiempo generar este espacio en el cual podían incluir algo de vegetación. Está chistoso que ahí al lado está un muro como de publicidad de antes, ¿no? Como que lo mantuvieron así. Sí, está increíble. Esto es dejar el valor de la historia de las cosas. Está espectacular. Y es que van a darse cuenta que a lo largo de esta propiedad va a haber muchísimo detalle, como haber mantenido la historia de esa barda pintada o el detalle de la tira de luz LED que nos da acceso y que sirve para enmarcar también el acceso a la cochera. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren nada más qué bienvenida. De entrada tenemos este piso que son como huellas. Aquí utilizaron un porcelanato de 60 por 1.20 con estas interrupciones, las cuales complementaron con estas piedras negras de río que se ve increíble. Y además con este laguito que tenemos por acá, no hombre, está precioso. Podemos ver cómo incluso aquí pusieron esta llave estilo old school, ahí muy a la antigüita, que va generando también la circulación del agua adentro de este estanque. No hombre, está muy bonito. Oigan, ¿ya vieron? Aquí de hecho tenemos esta cochera en la cual, vengan, desde aquí podemos ver algo bien interesante. Podemos ver cómo la losa la interrumpieron con la intención de poder ventilar y al mismo tiempo iluminar mejor los espacios. Y algo que nos comentaron los arquitectos es que querían darle su lugar a cada uno de los materiales. Es por eso que aquí, por ejemplo, en donde tenemos el entablillado, vemos cómo este no se va completamente hasta arriba y toca con la losa, sino que este tiene una pequeña interrupción con la intención de respetar el espacio de cada uno de los materiales. Esto me recuerda muchísimo a Casa Deco, ¿no, Fer? ¿Te acuerdas aquella primera casa que grabamos? Sí, que no convivían los materiales, ¿no? Exacto. Que había... El baño flotante, ¿te acuerdas que estaba ahí? No tocaba un material con el otro, de nuevo, para hacerle homenaje y darle su lugar a cada material. De hecho, esto lo podemos ver también en la parte de atrás, en donde tenemos el entablillado, luego una ventana que permite mayor ventilación, igual iluminación, y que al mismo tiempo hace que no convivan la parte del material de abajo con el estuco que tenemos en la parte superior. Está increíble. Y bueno, otra cosa increíble, esta es una casa con cochera, una cochera de muy buenas dimensiones. Aquí tienes espacio para un vehículo o dos muy pequeños, cosa que no es muy fácil de encontrar en Mérida. Por cierto, si están buscando una casa con cochera en Mérida, esta propiedad está a la venta. Les dejamos aquí el QR y el link en la descripción para más información. Y vengan, que van a ver esta casa, estoy seguro que les va a encantar, lleno de detalles. Bueno, inclusive aquí tenemos esta puerta de vidrio que ya nos va revelando lo que se encuentra detrás del muro. Vamos a conocerlo. Me encanta que la puerta sea de cristal, como que te va invitando ya a entrar a la casa, ¿a poco no? Oigan, y miren, aquí podemos ver de nuevo la hazaña que teníamos en la cochera, en donde vemos cómo se dividen los materiales, o más bien los acabados. Aquí tenemos el entablillado que veíamos hace un momento, el cual no llega a tocar el material que tenemos en el techo, este que es un poco más rugoso, y donde destacan esa diferencia con esa tira de luz LED que se ve increíble. Al entrar, tenemos de este lado un closet con espacio perfecto para tener un closet de una bodega o cuarto de servicio, y aquí a un costado, que a la izquierda,
tenemos la cocina. Además, se le ingeniaron muy bien, ya que en este cubo se encuentran concentradas todas las instalaciones hidráulicas, tanto de la parte del cuarto de lavado que está detrás, como también de la cocina. Algo súper interesante de esta cocina es su distribución, en donde tenemos esta barra con un acabado de mármol que se ve padrísimo, además en esos tonos claros que armoniza muy bien con el concreto, y en esta parte de atrás tenemos esta contrabarra, en donde utilizaron un granito negro San Gabriel que armoniza muy bonito. Además, chéquense qué bien se ve ese backsplash con estos, creo que son porcelanatos me parece, en tonos negros y con esa tira de luz LED. Oigan, además de que se ve muy amplia, gracias también a estos espejos que incluso nos permiten estar espejeando mientras uno lava los platos y estar chismeando con el buen Fer mientras uno cocina, bueno, más bien aquí mientras uno lava los platos. De igual manera, vean qué bonito se ve, qué bien armoniza la carpintería en esos tonos que nos da la madera de cedro. Nos encantó, de verdad, lleno de detalles. De este lado tenemos también la puerta que nos da acceso hacia la cochera para cuando vengamos con las compras, con el súper, sea mucho más fácil de accesar. Y de este otro tenemos acceso al cuarto de lavado con las instalaciones ya listas. Y por acá, este detalle lo tenemos que mencionar. Yo creo qué bonitas están estas lámparas. De noche se ven espectaculares. Además tenemos un toque como moderno, pero al mismo tiempo, ¿cómo le llamarías? Como... ¿Clásico? Clásico, me encantó, exactamente clásico. Y con espacio suficiente para tener incluso 3 o 4 sillas y hacer una barra desayunadora, conectado perfectamente con la zona de la sala y del comedor. Es más, vamos a conocerlas. Nos encanta la sensación que te da una doble altura, y es que miren qué amplio se siente. Aquí tenemos 6.2 metros de alto y unas dimensiones en donde, comprendiendo la parte del comedor, la sala y la cocina, tenemos 6.5 por 7 metros. Realmente son como 45 metros cuadrados. No es un espacio tan grande como en realidad se siente. Lo supieron aprovechar muy bien. Vemos cómo de este lado incluyeron este sofá donde tenemos espacio suficiente hasta para 3, 4 personas, 2 sillitas y por supuesto el arte que tenemos detrás, el cual estábamos intentando interpretar Fer y yo, y decidimos nombrarlo Una noche de fiesta en Tulum por varios de los elementos que se pueden ir encontrando, entre ellos la selva. De este lado tenemos también esta mesa que al principio pensábamos que era como un reflejo de la pintura que tenemos detrás. Sin embargo, es una mesa la cual comprende también una obra de arte adentro de ella. Está increíble. Oigan, había olvidado mencionar esto y vale la pena verlo. Miren qué bonita se ve la cocina desde esa vista. De entrada vemos cómo tenemos esa tira de luz LED que se encuentra justo por debajo de la barra. Aquí vemos estas 2 banquitas que generan la barra para hacer una barra desayunadora, y además, insisto, qué bonito se ve el entablillado en concreto, me encantó. Bueno, de este lado tenemos también el comedor con espacio suficiente de hasta para 6 personas, y algo que vamos a encontrar en todo este espacio y a lo largo del recorrido es la iluminación indirecta que tenemos con las luces que vemos justo en el piso. Un detalle que personalmente me encantó. Y hablando de detalles, miren esto, es algo que podría pasar desapercibido, sin embargo, ya que lo observas, resulta bastante interesante. Todo el camino que conecta el pasillo desde la entrada hasta el fondo de la propiedad está perfectamente alineado. Al momento de salirnos, es decir, en esta superficie, vemos cómo este está traslapado y ya no necesariamente uno continuo del otro. ¿Qué tal, Se ve bien, ¿no? Oigan, ya vieron esto. Fer, tenemos que enseñar esto, ¿estás de acuerdo? Spoiler alert, ya van a ver hacia afuera, pero es que miren qué bonito. Este es otro de los elementos que hace que este espacio se sienta muy amplio, que prácticamente une las paredes, es pura ventana, en donde incluso podemos abrir esta puerta, permitiéndonos tener muy bien integrado la parte de la piscina con la zona de la salita y el comedor. Me encanta. ¿Un chapuzón o qué? De una. De una. Bueno, vamos para afuera para continuar con el recorrido. Y ya saben que tengo una afición por los exteriores. Bueno, pues este es un exterior que nos encantó. Y no solo por la vegetación que pusieron justo a un costado de esta hermosa y deliciosa piscina, en donde vemos cómo utilizaron un acabado de cemento gris que incluso le da esa sensación como si fuera más profunda la piscina. Está increíble. Me recuerda muchísimo a Casa Sunum y a Loft, ¿no? Completamente. Oye, de hecho sí es cierto. Esas casas que estaban espectaculares sobre la 72, una a un costado de la otra. Es más, aquí les dejamos para que sea una probadita de cada
cada una y ahí eligen cuál ver primero, pero de verdad no se las pueden perder. Y regresando a esta propiedad, otro detalle que nos encantó, vemos cómo repitieron la hazaña de los pisos que veíamos al momento de ingresar en la cochera, pero aquí en lugar de usar el porcelanato, utilizaron huellas de cemento. La verdad es que se ve padrísimo con las piedras negras de Río. Está espectacular, nos encantó. Y con los detalles de las luces se ve de verdad padrísimo. Y miren acá, aquí tenemos este pasillo que nos conecta el primer volumen con el segundo, las áreas sociales con las zonas un poquito más privadas y donde decidieron incluir este pergolado que nosotros creemos que además funciona como un reloj del sol, en donde podemos ver cómo va transitando a lo largo del día, dándonos más o menos una idea de qué hora es. Hoy, por ejemplo, es el día más largo del año. De verdad, hoy estamos grabando en 21 de junio. Entonces, pues aquí seguramente eso significará algo, ¿no, Fer? Casi las 12, ¿no? Ya son casi las 12. Pues sí, son como qué. Viéndolo y a juzgar por esto, son como las 11:09. A ver. Sí, 11:09. Estoy Casi. cañón, ¿eh? Estoy cañón. Mira ese potencial. Oigan, y de este lado, si continuamos con este pasillo, vamos a llegar a esta terraza, que miren nada más, aquí tenemos y recuperamos de nuevo las dobles alturas. Otra vez tenemos cerca de 6 metros de altura y se ve espectacular. Además, me encantó lo que hicieron con este trave y estas columnas que sirven no solo como estructuralmente, sino también estéticamente. Está muy, muy bonito. Vemos de nuevo esas figuras geométricas. Voy a poner de nuevo los lentes que está duro el sol. Pero esas figuras geométricas que armonizan muy bien con el otro volumen que tenemos del otro costado. Además, con un muy buen espacio para incluir un comedor y una sala exterior, en donde vamos a ver unos muebles que nos van a transportar en el tiempo, que incluso son esas pinceladas de colores que terminan de decorar los acabados color cremita que tenemos al fondo con los pisos negros. Aquí, por ejemplo, tenemos esta estructura, que es una estructura, si no me equivoco, metálica, pero recubierta con fibra de vidrio, lo mismo que la salita que tenemos aquí detrás. Con esta salita no puedo dejar de pensar en la lonchera de mi primaria. Estas ¿Qué loncheras lonchera es como esa, Fer? tipo jaula. Una lonchera tipo jaula. Sí. ¿No te acuerdas? Creo que ya no me tocó, mi querido Fer. Creo que sí, tenemos pocos años de diferencia, pero creo que sí, una lonchera generacional. Oigan, bueno, pero a ver, vamos a ver, amigas, amigos, ¿ustedes se acuerdan de esa lonchera que dice Fer? Vamos a poner aquí una imagen de referencia para que nos digan si a ustedes les tocó esa lonchera o como a mí una más moderna. O incluso... Seguro sí, hay más de mi lado que del tuyo. ¿Verdad? Creo que me van a ganar, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que es un excelente detalle. Y hablando de detalles, chéquense esa obra de arte que tenemos acá, o esa... Pues sí, esta es una obra de arte, pero metálica, de herrería, en donde esta, de hecho, fue rescatada. Y nos comentaron que esto es el ala de una mariposa, ¿no? Sí, me comentó el arquitecto que creo que era el molde de un proyecto que hicieron de una reja y lo tuvieron ahí mucho tiempo arrumbado y ahorita lo reutilizaron como arte. Es que está increíble cómo le puedes dar una segunda vida a las cosas en donde menos te lo imaginas. Igual la lámpara, ¿no? Ah, aquí tenemos otra lámpara recuperada. A mí me encanta además cómo se ve ese estilo como oxidado, más cuando tienes estos detalles en tonos claritos. Bueno, creo que armoniza muy bien. De este lado tenemos también esta apertura o este como claro al cielo, una ventana al cielo, que además de verse bonito, permite que entre una mayor ventilación hacia las dos recámaras que tenemos de este costado. Y hablando de detalles, ya vieron que en esta casa les gusta poder estar espejeando. Bueno, pues aquí incluyeron este espejo circular desde el cual tienes una visibilidad de toda la casa. Incluso aquí podemos ver al buen Fer. ¡Saludos! Donde nos vemos incluso hasta más fuertes. De este lado accedemos hacia la segunda habitación y por acá vamos hacia la que se encuentra en la planta baja. Pero antes, chéquense nada más. Aquí tenemos el closet de las instalaciones en este tono de madera. Igual es como maru. Parece cedro, porque se van las puertas. Ahí nos dice, ¿no? Porque la verdad no tenemos el dato. Siempre se agradece. Por acá tenemos el acceso hacia el baño que da servicio a la piscina. Una manera muy original de ocultarlo. Aquí incluyeron esta pared de madera con esta puerta corrediza en donde nos permite aprovechar mejor el espacio y con el lavabo en tonos negros como el resto del piso y el WC. Y por acá, la primera de las habitaciones. Vamos a conocerla. ¡Wow! Sin duda una habitación de muy buenas dimensiones. Algo que nos pareció muy curioso, y a ver si ustedes se dan cuenta, es exactamente la mitad de la habitación. Sin embargo, vemos cómo la cama se encuentra desplazada un poco más hacia adentro. Podemos ver cómo las lámparas colgantes de los costados dictan de alguna manera en dónde va la cama. Y esto lo hicieron ya que de este lado, cuando se está ocultando el sol durante el día, este va proyectando su luz hacia acá y es por eso que con la intención de proteger a quien esté aquí durmiendo, decidieron desplazarla más hacia adentro. Está increíble. Son esos detalles que hacen que cada proyecto sea especial, como los que recorremos aquí en Transmuro. Por cierto, ya se suscribieron. Acuérdense, es muy sencillo suscribirse y eso les va a permitir que cada vez que subamos un video, si activan las notificaciones, les avisen. Y con eso no poder perderse de estos increíbles espacios. Y bueno, hablando de incredibilidad, ¿no, verdad? No se dice así.
¿Qué? Hablando de increíble, chéquense acá. Tenemos este patio que sirve para no solo darnos esa sensación de naturaleza y de que estamos al exterior, sino que también si abrimos esta ventana y la que tenemos detrás, permite una ventilación cruzada que incluso sin el aire acondicionado hace más fresca esta habitación. Aquí podemos ver que incluso respetaron el árbol que se encontraba en la propiedad, dejando este buffer de aproximadamente metro y medio. De este lado tenemos también, oye, importante, no podía faltar el hamaquero. Estamos en Mérida y la gente pues duerme en hamaca. Esta puerta nos conecta con el closet, vestidor de muy buenas dimensiones, esos tonos de madera tan lindos que armonizan muy bien con el acabado de cemento pulido en tonos grises que tenemos al fondo. Y de este otro lado tenemos el baño, que la verdad nos encantó, seguro a ustedes igual les va a encantar. Miren nada más, aquí tenemos 3 diferentes acabados, en donde el que personalmente más me gustó es este como mosaico en esos tonos azules, turquesa. Aquí podemos ver, y esto es algo que me decía Fer hace un momento, cómo utilizaron unas piezas que son de aproximadamente 30 por 45, con lo cual tenemos menos juntas y al momento de que el baño pasan los años, pues no se humedece. Además utilizaron este color negro en la boquilla para que no se llegase a ver. Es una muy buena solución, ¿no? Yo creo que hasta más barato de colocar porque es menos mano de obra. Claro, en lugar de estar poniendo pieza por pieza, pones una y eso te abarca 8. Es decir, 8 veces menos trabajo. ¿Quién no querría eso? Además podemos ver cómo le incluyeron estas 2 lámparas y este espejo con esa figura muy ecléctica que quedó muy bien. Armoniza además perfecto con todo el detalle negro que vemos tanto en esta división como en el lavabo. Aquí repitieron la hazaña de los porcelanatos negros y la verdad quedó muy bien. Una solución muy buena y a muy buen precio. Claro, prácticamente es piso, ¿no? Es un lavabo hecho de piso. Exactamente, el lavabo hecho de piso y también un murito cubierto de piso. Claro. Se ve increíble. Aquí incluso este volumen te permite generar espacio para poder asentar, ya sea decoración, plantas o lo que tú quieras. Y además qué bonito se ve si nos fijamos y lo contrastamos con todo el resto de los muros en cemento gris pulido. Está muy bonito. Y de este lado tenemos la primera regadera. Y sí, escucharon bien, dije primera porque hay 2, ahorita van a ver la segunda. En esta vemos cómo incluyeron estos mosaicos venecianos que se ven padrísimos. Y por acá tenemos la segunda regadera, la cual da hacia el exterior, pero con los muros altos que nos permite tener la privacidad que toda ducha necesita. Algo que nos encantó es cómo alargaron el acabado por todo este muro. Yo creo que acá tendremos que será unos 4.5 metros, algo por el estilo. Quedó muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a la segunda habitación? Vamos. Vamos para allá. Esta escalera es la que nos conecta con la recámara de la segunda planta. Algo que nos encantó es esa tira de luz LED que incluyeron a los costados, una solución muy creativa y que además durante la noche nos va acompañando y guiando el camino hacia la segunda habitación. ¡Ay, miren nada más qué bonito! Aquí tenemos, ahora sí que un balconcito. Es que desde aquí tenemos una vista increíble de toda la propiedad. Este sería el equivalente a la punta del Titanic en donde se paró Rose y en donde fueron los reyes del mundo. No, pero ya en serio, siendo más serios, vamos a conocer la segunda recámara. ¡Wow! Excelentes dimensiones. Y miren, aquí podemos ver precisamente esa ventana al cielo o esa interrupción que teníamos en el techo, la que vimos cuando estábamos en la terraza techada, que permite una mayor iluminación. Este espacio está muy bien iluminado y también muy bien ventilado, gracias a la ventilación cruzada que nos permite también esta enorme ventana que tenemos de este lado. Está increíble. Como pueden notar, esta recámara tiene una distribución igual que la anterior. Incluso la cama se encuentra hacia un costado para evitar el tema del sol. Por acá tenemos un closet vestidor igual que la recámara anterior y un baño con las mismas características. Increíble, ¿no? Oigan, y si disfrutaron de este video en donde de verdad utilizaron un cuidado meticuloso con cada detalle, cada acabado y de verdad que cuánta inspiración, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.